Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo estrategias para situaciones didácticas analítico-sintéticas que en muchas ocasiones las englobamos en estrategias para el aprendizaje situado. Bien, la primera es aprendizaje basado en casos. Aprendizaje basado en casos, según Laura Frade, en el 2020, podemos definirla como una estrategia didáctica que consiste en presentar situaciones reales para su estudio y análisis. Intenta articular entonces la realidad con la teoría. Y este fenómeno puede ser presentado a partir de un pequeño texto, de una nota periodística, de escenarios gráficos, de imágenes, fotografías, audios o videos que también nos den la nota. ¿Cuándo se comenzó a dar este proceso? Pues en 1960 la Universidad de Harvard fue la escuela que popularizó su uso en las áreas principalmente de psicología, medicina, administración, entre algunas otras. Ya para 1990 emerge como ya una estrategia y método pedagógico por la Universidad de Chicago. Elementos que pueden incluir un caso, un escenario que le presenta al estudiante para que el estudiante investigue, interprete, infiera e interactúe. Dos, un conflicto cognitivo a partir de ese escenario que necesita resolver, en donde pues tenga que explicar, interpretar o hacer una inferencia del caso, la búsqueda de la solución al caso y la toma de decisiones. Y tres, pues la secuencia de actividades completamente diseñadas. Primero, un planteamiento de una hipótesis inicial, la lista de actividades que tiene que desarrollar el estudiante para poder resolverlo, el formato en el que va a entregar su reporte y los materiales necesarios para resolverlo. Por ejemplo, fuentes, páginas de internet, porque a veces les dejamos a los estudiantes que vayan a internet y busquen, sin embargo, no les enseñamos a que hay páginas que realmente aportan conocimiento a nuestra sociedad y que otras solo son traducciones de las traducciones de las traducciones o que es información falsa. Bien, tipos de casos. Desde el punto de vista científico lo podemos dividir en casos exploratorios para una investigación científica y casos descriptivos para explicar un fenómeno e interpretarlo en cuanto causa-efecto. También lo podemos tener, perdonen un momento, por vinculación al sujeto que lo está estudiando. Aquí lo podemos tener cuando se analiza el caso de uno mismo o cuando se analiza un caso externo y se analizan también otros casos de diferentes sujetos. 3. El tipo de análisis. Caso único, analiza en una sola situación, o puede ser un caso comparativo donde se comparen dos o más casos similares al que está ocurriendo. Casi siempre lo vemos en medicina o en psicología. 4. El análisis de lo que sucede en el tiempo puede ser un caso actual, un caso longitudinal, esto quiere decir que hay una trayectoria del fenómeno, pensemos las competencias, por la duración del tiempo, y un caso prospectivo cuando se presenta un escenario actual y longitudinal, podemos hacerlo en prospectivo, la Escuela Nueva Mexicana, con competencias. Por el tipo de disciplina también puede ser epistémico cuando se analiza el mismo caso desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, el caso de Valentina Maureira, de la niña que pide morir. Podemos hablar de eutanasia con la diferencia de eugenesia. Podemos hablar desde la medicina, desde la ética, desde la bioética, desde la moral, desde la psicología, desde el trabajo social. Entonces, desde la química hay muchos que engloban. También puede ser el histórico, que estudia el fenómeno en un tiempo y un espacio determinado. El artístico, cuando se presenta una obra de arte para su interpretación, o un caso ético, si es correcto o incorrecto llevar a la práctica una acción. Y en reglas para su diseño, entonces debe de ser real, debe incluir un problema bien definido. El material con el que se presenta el caso debe de ser claro para el estudiante más que para el docente.
Y la secuencia didáctica debe contener todos los puntos expuestos del caso y los pasos para solucionar. 5, las variables que las variables deben de ser comprensivos para el nivel cognitivo en el que se encuentran nuestros estudiantes. Es muy importante saber de teorías del aprendizaje también para ir viendo estos procesos cognitivos y también teorías cognitivas. Se deben citar los casos que no sean propios, o sea, que no sea nuestra redacción, pero también podemos hacer nosotros el caso, rediseñarlo y escribirlo, pero siempre citando. Bien, pasos para su diseño. Primero, pues determinar el tipo de caso, definir las tipologías del caso, ponerle título al caso, establecer el tipo de presentación, definir los procesos para resolverlo, definir qué productos se van a entregar, presentar el diseño a un colaborador o colaboradora para ver si hay algún error que puedas mejorar y corregir, y presentar al grupo de estudiantes para ver si es comprensible. Si no, pues tendríamos que hacer un rediseño. Después vienen las fases del estudio, en donde hacemos la presentación del caso a los estudiantes, escuchamos sus opiniones, comentarios o juicios por parte de los estudiantes, hacemos una búsqueda y un estudio de la información y generamos principios de acción para que puedan ser aplicables al caso. Eso fue aprendizaje basado en casos, ahora aprendizaje basado en problemas. También la podemos definir como una estrategia de enseñanza-aprendizaje para el aprendizaje situado, que a mí me gusta decir aprendizaje, enseñanza, aprendizaje, en el que un grupo pequeño de alumnos se va a reunir con un facilitador o un tutor o un docente, analizar y resolver un problema que ya se ha diseñado especialmente para un logro de aprendizaje o para un nivel cognitivo. El problema debe de ser real, ya que se busca que impacten el contexto. Recuerden que son estrategias de aprendizaje situado. Los problemas deben de ser útiles, por ejemplo, matemáticas, ciencias experimentales, de ecología. En términos didácticos tienen solo una respuesta y el sujeto los resuelve porque lleva a cabo una serie de acciones que pueden contar con procedimientos exactos que los lleve al resultado preciso. Bien, los antecedentes, pues en la década de los 70, el método de aprendizaje basado en problemas tiene sus primeras aplicaciones en la Escuela de Medicina de la Universidad de Case Western en Estados Unidos y en la Universidad en Canadá de McMaster, y en la Universidad de McMaster, pues Canadá es reconocido por sus siglas APL. Para el diseño de problemas, pues debemos de tener en cuenta las variables, incrementar el número de variables que vamos a trabajar, el contexto en donde se va a ejecutar, la manera que no solo se usan operaciones de una sola área de conocimiento, por ejemplo, química, sino que se puede usar química, física, matemáticas, y español o lengua y comunicación, a lo mejor historia, englobar varias disciplinas, hacerlo inter o multidisciplinario. Y tipos de problemas que podemos tener, unos son los estructurados, cuentan con la dificultad definida explícitamente, como en el caso de las matemáticas, que saben que van a llegar a un cierto resultado y un cierto proceso. Los elementos que debemos de tener en consideración, uno, pues es un conocimiento o un tema que vayamos a trabajar, el contexto del problema, uso de diversas variables y el conflicto cognitivo. Problemas no estructurados, cuando se plantea la dificultad, pero no las variables que lo van a interrelacionar. Por ejemplo, el efecto invernadero. Y entonces le pedimos a los alumnos que busquen estas variables. Elementos, pues vamos a incluir un problema real. De manera muy general, incluye un fenómeno a explicar, causa-efecto, principios y el proceso. Y las respuestas van a requerir una investigación en varias fuentes de estudio. También tenemos los problemas semiestructurados, en donde se va a plantear la dificultad, se presentan algunas variables, pero no todas, y se requiere de investigación por parte de los estudiantes. Por ejemplo, la tasa de desempleo. Los elementos que debe de tener este proceso, pues incluir un problema para ser resuelto de manera científica, incluyes algunas explicaciones del fenómeno que tiene que ser explicado, analizado y estudiado. 3, se incluyen variables, y 4, las respuestas deben de incluir o excluir variables que se definieron desde el fenómeno.
Y el diseño didáctico por parte del docente, pues debe de elegir un tema, determinar la competencia o aprendizaje esperado o meta de aprendizaje ahora por la nueva escuela mexicana, graficar todos los elementos posibles del tema, decidir qué elementos son los que se van a incluir, definir un contexto complejo y real y determinar las variables implícitas o explícitas para el problema. Las variables deben de estar relacionadas de manera compleja, no de manera simple, porque a veces lo ponemos muy básico y pues obviamente el alumno se aburre. Y dice, bueno, pues ya te lo entregué. Sino que tiene que ser un reto cognitivo para ellos. Identificar la pregunta esencial, crear el conflicto cognitivo a partir de la pregunta esencial, habilidades a considerar en el conflicto cognitivo debe de ser el análisis, la síntesis, el juicio, la toma de decisiones, la representación y la obtención de información, el diseño de una estrategia a largo, mediano y corto plazo y la creación de experiencias de aprendizaje. El procedimiento para la resolución del problema, determinar las experiencias de aprendizaje que vamos a estar evaluando, diseñar una rúbrica holística o analítica, o si tienes muchos alumnos, pues una lista de cotejo, ofrecer oportunidades para la transferencia y aplicación de la información, a donde los alumnos y docentes reflexionen sobre el proceso en todo el momento. Y los pasos para elaborar problemas como situaciones didácticas, pues es seleccionar la competencia o el aprendizaje, seleccionar el tipo de problema, definir el contexto y la problemática, delimitar las variables implícitas y explícitas, hacer el conflicto, delimitar los resultados y el producto, diseñar el instrumento de evaluación, presentar el problema con los estudiantes, proceso de investigación, el diálogo constante para la resolución de problemas, debemos de tener varias preguntas guías, tener siempre el andamiaje con los estudiantes para la resolución del problema. Algo que tenemos que tener en cuenta, pues que existen tres tipos de productos que podemos entregar a partir de aprendizaje basado en problemas, puede ser un resumen u organizadores gráficos, puede ser el problema resuelto o el producto final, y también las actividades de tarea o cierre de la problemática las podemos tomar en consideración. Bien, este fue aprendizaje basado en problemas, entonces ya tenemos aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, y ahora vamos a trabajar aprendizaje a través del juego. El juego constituye unas formas muy importantes para obtener conocimientos y competencias en todas las culturas, en todos los niveles económicos, en todas las comunidades, las personas jugamos. Y un aspecto importante del juego es la capacidad que tenemos de acción. El juego es provechoso porque nos lleva a querer seguir en el reto, es divertido para las personas, invita a la participación activa de todos los jugadores, es interactivo y genera pues ambientes sociales en donde podemos desarrollar habilidades sociales y comunicativas. El aprendizaje a través del juego, pues tenemos que establecer un plan y seguirlo, aprender mediante el ensayo y el error, aplicar conceptos de cantidad, ciencia y movimiento de la vida real, comunicarse con los compañeros de la clase, en donde les decía que se generan estos ambientes sociales, culturales de comunicación, y poder tener en cuenta que pues va a haber diferentes opiniones. También dentro de los aprendizajes, pues es obtener satisfacción de los propios logros, desarrollar la creatividad y explorar la estética y las destrezas artísticas, se vuelven resilientes los estudiantes a través del juego y pues se aprende a perder, que eso es muy importante, porque a veces las personas siempre quieren ganar, pero tienen que aprender que también a través de los errores y del perder puedo lograr aprendizajes. El diseño de los juegos, pues primero tendríamos que revisar los contenidos curriculares que vamos a trabajar, relacionar los ejes transversales y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con los objetivos del juego, en donde vamos a tener nuestra meta de aprendizaje, nuestro aprendizaje esperado o nuestra competencia. Después debemos de adaptar el juego a la edad, a los intereses y a las necesidades de los estudiantes, no a las nuestras. Tiene que ser de los estudiantes. Recuerda que cada juego es una oportunidad para que el estudiante o los alumnos formen valores, los fomenten y también los conocimientos. Se debe de hacer énfasis en las actividades que realicen con la finalidad de que los alumnos se interesen por ellas.
Se debe de cambiar la actividad cuando se observe que el grupo ya se cansó, que el material que se use debe de ser interactivo, funcional y durable para que lo puedas reutilizar con otros grupos o en otros años lectivos. Establecer las reglas del juego. Tenemos que dar oportunidad a los estudiantes para que aprendan a dirigir también el juego y que la evaluación sobre todo sea justa y objetiva por parte del estudiante, del docente y de todo el grupo. Bien, recuerden que en aprendizaje basado en el juego podemos nosotros adaptar juegos, que después ya veremos gamificación. Es otra cosa que tiene que ver, pero no es lo mismo. También en el aprendizaje basado en juego podemos pedir a los estudiantes que creen un material, pero a partir de qué? De un reto cognitivo alineado con una meta de aprendizaje. Entonces, es muy importante que tengan ya el conocimiento preciso para que creen el juego, no para que aprendan el contenido, ¿sí? Muy bien, aprendizaje basado en el pensamiento. Bien, es pensar de forma eficaz, porque a veces decimos, pues, ¿cómo es este proceso de pensamiento? Pues pensar eficazmente nos vamos a referir a la aplicación de estrategias y destrezas de nuestro pensamiento. Recordemos que tenemos habilidades del pensamiento básico, donde vienen el análisis, la descripción. Después vendría el pensamiento estratégico para dar paso al pensamiento crítico, después el pensamiento creativo y por último el pensamiento complejo. Bien, estas destrezas de pensamiento y hábitos de la mente pues son productivos, ya que nos van a permitir llevar a cabo actos pensados para poder tomar decisiones, para poder argumentar, para hacer acciones analíticas, creativas y críticas de nuestro entorno. El pensamiento eficaz está formado por destrezas de pensamiento y estas destrezas de pensamiento, pues podemos hablar aquí de procedimental, debe de ser reflexivo, específicos y apropiados para el proceso cognitivo del estudiante. Hábitos de la mente, esto nos ayuda a conducir estos procedimientos para dar lugar a conductas de reflexión por parte de los estudiantes y entonces esto nos lleve a la metamemoria y metacognición, realizando por los procesos de supervisión que tenemos de nuestro proceso de cómo utilizamos nuestra memoria y cómo es que nos damos cuenta que estamos obteniendo conocimientos, ¿no? Y cómo los estamos utilizando. Entonces, el pensamiento eficaz va a implicar la aplicación planificada, por eso les decía que en el video de las técnicas, que debemos nosotros de primero planificar antes de actuar, debe de ser correcta y coherente de los procedimientos para adecuarlos a una tarea que se requiere, sin saltarnos ninguna operación clave y apoyándonos en actitudes reflexivas adecuadas en el conocimiento de relevante, donde podemos utilizar técnicas como preguntas divergentes, preguntas convergentes o preguntas socráticas. Bien, ¿cuál es la tarea del pensamiento complejo? Pues uno es la toma de decisiones. El objetivo es elegir la mejor acción para nosotros y para el resto del grupo o de la comunidad. La resolución del problema. Su objetivo es encontrar la mejor solución para ese problema teniendo en cuenta la comunidad. La conceptualización, que es la comprensión profunda que nos va a dar. Los componentes de los tipos de pensamiento. Pues primero podemos hablar de ideas generales, por ejemplo, lluvias de ideas, cambiar las ideas para formar una nueva idea, que eso también cuesta y es flexibilidad cognitiva, componer metáforas o analogías, inferir ideas nuevas de otras fuentes de información que estemos consultando. Luego vendría el procesamiento de aclarar ideas, analizar las ideas y la información, comparar y contrastar, clasificar y definir categorías, determinar las relaciones, distinguir entre hechos objetivos y opiniones subjetivas, porque a veces pensamos que una opinión subjetiva es la verdad y no. Debe de ser algo objetivo y que esté ya determinado por la comunidad científica al menos. Analizar argumentos. También recordemos que no hay una verdad absoluta, pero sí podemos ver interpretaciones. Y una opinión no es un hecho objetivo,
es tu opinión y es subjetiva. Entonces tenemos que irlo diferenciando y hacérselo saber a los estudiantes. Analizar argumentos, por lo cual los alumnos tienen que construir argumentos en vez de opiniones subjetivas. Después buscaremos información básica. En esta información básica hay que juzgar la exactitud de esta información, juzgar la credibilidad, la fiabilidad de las fuentes donde lo estamos tomando, juzgar la credibilidad de las observaciones e informes, detectar y juzgar los puntos de vista y la parcialidad que hay, juzgar la relevancia de la información para un tema o un problema determinado. Posteriormente vendría el proceso de inferencia, que es juzgar la probabilidad de explicaciones causales desde la objetividad, ¿no? Desde nuestro juicio de valor, juzgar la probabilidad de predicciones, juzgar el apoyo en generalizaciones y juzgar el peso de los razonamientos analógicos. Si nos damos cuenta, es pensamiento lógico. Bien, el 5 sería la inferencia, juzgar la exactitud de las suposiciones, juzgar la relevancia y el peso del razonamiento y juzgar la validez del razonamiento que se está dando. Y hasta ahí llegaríamos a aprendizaje basado en pensamiento. Entonces tenemos aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el pensamiento, y ahora vamos con aprendizaje basado en retos. Y en el aprendizaje basado en retos, pues tiene sus raíces en un aprendizaje vivencial, que lo hacemos día con día, o nos va a ofrecer oportunidades a los docentes y al estudiante de aplicar lo que aprenden en esas situaciones reales, donde se enfrentan a problemáticas que todo el mundo nos enfrentamos, ¿no? Un reto, entonces, tiene que ser una actividad, una tarea o una situación que implique que el estudiante tenga un estímulo y un desafío para poder resolverlo. Las principales condiciones para promover un aprendizaje vivencial efectivo son las experiencias de aprendizaje bien diseñadas, las actividades de reflexión, análisis crítico y síntesis, la participación activa de los estudiantes, la relación del profesor y el estudiante para que puedan experimentar éxitos, fracasos, incertidumbre y toma de riesgos. Los resultados de aprendizaje son personales y son la base también de la experiencia y el aprendizaje a futuro. Y recordemos que una capacidad cognitiva muy importante y que a veces se nos olvida es la flexibilidad cognitiva, en donde va a ir la habilidad de resiliencia. Bien, procesos de aplicación. Pues primero tenemos que hacer un reto, el planteamiento de este problema a los estudiantes, el generador de ideas, cuáles van a ser esas primeras reflexiones a partir de preguntas divergentes, preguntas convergentes, preguntas socráticas, las diversas perspectivas posibles para formar soluciones. Después vamos a una investigación, la revisión de información, páginas confiables, la implementación y la reflexión del trabajo que se vaya a realizar y la publicación de la solución. Los roles, pues el docente se convierte en colaborador del proceso de aprendizaje de los estudiantes, mientras que el estudiante es el responsable de su propio proceso cognitivo para llegar a un aprendizaje. ¿A partir de qué? De sus conocimientos, de sus saberes, de sus habilidades, de sus actitudes, aptitudes, etc. Herramientas que podemos utilizar para evaluarla pueden ser una rúbrica, pueden ser diario de campo, si es que salimos, un diario de clase, notas anecdóticas, si es que tenemos grupos muy pequeños, pues podemos emplear diario de clase, diario de campo, notas anecdóticas. Si tenemos grupos muy amplios, o sea, muchos alumnos dentro de un salón, podemos utilizar lista de cotejo o lista de verificación. Y también les traje salidas pedagógicas. Las salidas pedagógicas, entonces, van a ser actividades que sean fuera del espacio educativo, fuera de la escuela, pongámoslo así, o del centro escolar, poniendo al estudiante en situaciones reales y concretas. Para Orin, en el 2001, lo va a definir como, cito, la actividad que presenta grandes oportunidades para la consecución de objetivos de educación en ciencias, en la medida en que ocurren generalmente en lugares atractivos. Fin de cita. Mohamed Mimon, 2017. También Allen, igual en Mohamed Mimon del 2017, cita Allen del 2004, en donde ve algunas ventajas
que se consiguen con estas salidas pedagógicas. Y aquí pues dice que es un entorno de trabajo en donde se revela una experiencia directa con el fenómeno de estudio, es armonizado por la curiosidad del estudiante con una actitud de investigación. Romero Ariza en el 2010 dice que el énfasis a las actividades fuera del aula como es un proceso potenciador para el aprendizaje mediante experiencias vividas en primera persona por el propio estudiante. ¿Qué podemos hacer para salidas pedagógicas? Pues un encuadre. El encuadre debe de tener en cuenta el tema y el eje transversal que se va a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de la salida? Recuerden, transversal atraviesa, no es horizontal, porque si no, pues estaríamos con la interdisciplinariedad. ¿Qué relación guarda el objetivo con la competencia, el aprendizaje esperado o la meta de aprendizaje? Y debemos de tener en cuenta las normatividades de cada centro escolar para las salidas pedagógicas. Debemos de preguntarnos cuáles son los espacios que proveen mejores elementos en función de la tarea que quiero realizar, si hay algunos espacios que demanden cuidados especiales para las estudiantes, si hay algunos que no deberíamos recorrer por ser muy peligrosos. Recordemos que en ese momento somos adultos más responsables aún de la salida de los estudiantes y tenemos que tener en cuenta el lugar en donde donde se puede manipular los objetos y en los que solo vamos a verlos. Hay, por ejemplo, museos interactivos, entonces ahí podemos manipular y puede ser mucho más enriquecedor. ¿Qué personas pueden acompañarnos para el manejo de grupo? ¿Cuántos grupos de trabajo serán necesarios para organizar la salida? ¿Y qué materiales se deberán llevar para realizar las actividades en ese lugar? La estructura de organización para una propuesta de salida pedagógica entonces es: primero, tener en cuenta la fecha de realización, un cronograma, un lugar de visitas, una plantilla de docentes y acompañantes, una plantilla de autorización del viaje, proceso didáctico y la finalidad pedagógica. Recuerda que debemos de explicar el objetivo de la salida a los estudiantes porque todos dicen, vamos a ir a un museo y después vamos a ir a la feria. Entonces, pues no, nosotros tenemos que explicar cuál es la meta de aprendizaje, cuál es el objetivo que nosotros buscamos con ellos y su aprendizaje. Mencionar lo que se espera que hagan y aprendan, pedir una evidencia del aprendizaje a partir del desempeño que se espera y hacerles saber a los alumnos cómo y qué se les va a evaluar. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con este proceso de recorrido de estrategias de aprendizaje situado. Les dejo las referencias para que puedan indagar más. Yo les recomiendo mucho el libro de Laura Frade, Diseño de Situaciones Didácticas, Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje en el Contexto. Fue del 2020, entonces ojalá lo pudieran adquirir. Es muy bueno, los invito a leerla. Y pues, bueno, que tengan una excelente tarde y ojalá nos puedan seguir